Y cuarto, 8:15 de la mañana del día 9 de mayo, celebramos de conformidad con lo establecido por los portavoces de los diferentes grupos municipales, sesión ordinaria de la corporación correspondiente al mes de marzo. Comenzamos con el orden del día y guardando 2 minutos de silencio por las víctimas de violencia de género, víctimas civiles, conflictos armados internacionales. Buenas tardes, señor López. Bien, iniciamos el debate de los asuntos de carácter resolutivo. Comenzamos con el punto primero. Se plantea la aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el 24 de marzo de 2025. ¿Alguna rectificación al documento que elabora la Secretaria General? No hay ninguna rectificación, por tanto, sometemos a votación la aprobación del borrador de la sesión ordinaria correspondiente al 21 de marzo del año 25. ¿Votos a favor? Señora secretaria. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día tiene carácter urbanístico. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo. Hablamos de un informe propuesta de resolución que plantea la aprobación definitiva del expediente del estudio de detalle de la manzana que está constituida por las parcelas R24.1, R24.2, R24.3, R25A, R25B del ámbito de suelo urbano no consolidado UE25 del Plan General actual NC17. Señor Tomé, concejal delegado de Urbanismo, tiene usted el uso de la palabra. Correcto, muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas y a los que nos están viendo por los medios de comunicación. Efectivamente, hoy traemos para su aprobación definitiva el dictamen de la Comisión Informativa sobre este modificado del estudio de detalle de la manzana R24.1.2.3, R25A y B de la antigua UE25 del Plan General, actual NC17 con la adaptación del mismo. Estudio de detalle que fue presentado en 14 de octubre del 2024, el 5 de diciembre del mismo año, del 24, fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno local. Como es preceptivo, pues fue publicado en el tablón municipal de anuncios, en el boletín de la provincia del 17 de diciembre y la notificación a todos los interesados, según consta en el expediente,
Con fecha 11 de marzo, pues se ha emitido informe de que no ha habido formulación de alegaciones en contra de este estudio de detalle, esta modificación del estudio de detalle, y con fecha 11 de marzo pues se emite propuesta de resolución por la letrada de urbanismo para su aprobación. Dicho estudio de detalle fue dictaminado en la Comisión Informativa de Desarrollo Productivo del 25 de abril de este año, del año 2025, con los votos favorables del Partido Popular y de Podemos Izquierda Unida y con la abstención del PSOE. ¿Alguna intervención sobre este punto? No piden palabra, señor Tomé. Bien, pues entonces sometemos a votación los 3 apartados de la parte dispositiva de dicha propuesta. ¿Votos a favor? Grupo Popular, Podemos Izquierda Unida, votos en contra, abstenciones, Grupo Municipal Partido Socialista. Se aprueba por 13 votos a favor de los concejales del Partido Popular y de la concejala de Podemos Izquierda Unida con Nerja y Maro, y 8 abstenciones de los concejales del Partido Socialista. Pregunto a los portavoces si hay algún inconveniente de debatir conjuntamente y votar separadamente los puntos 3 y 4. No hay ningún inconveniente, señora secretaria. Abordamos el debate del punto 3 y del punto 4, que guardan relación con sendos dictámenes en Comisión Informativa de Desarrollo Económico. Son propuestas que formula la concejala delegada de Recursos Humanos, que plantea la aprobación de la atribución temporal de funciones de superior categoría a 2 empleadas, una adscrita al servicio de secretaría y otra al servicio de registro de entrada. Señora Díaz, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días a todos. Pues en este caso se trata de los puntos 3 y 4 del orden del día del Pleno. Se trata de la atribución de funciones de categoría superior a la empleada municipal Carmen María Muñoz Oliva, que ocupa una plaza de auxiliar administrativo en el área de secretaría, y se le van a reconocer funciones propias de la categoría de administrativo, al amparo del artículo 43 del Acuerdo de Funcionarios del Ayuntamiento de Nerja, aprobado en el año 2001, que es la normativa que resulta en este caso de aplicación. Y, en segundo lugar, a la empleada Dolores Urdiales Antelo, que desempeña funciones de conserje notificadora en el registro de entrada y al amparo del artículo 41 del convenio colectivo, porque en este caso se trata de una empleada laboral, de personal laboral del convenio colectivo del Ayuntamiento de Nerja. En el primero de los casos, ambos acuerdos han sido sometidos a mesa general de negociación, han sido aprobados por unanimidad, y no obstante la disconformidad de la intervención municipal, y considerando en el primer caso que dicha empleada pública cumple todos los requisitos exigidos para el desempeño de las funciones de administrativo, es por lo que la concejala delegada de Recursos Humanos somete al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, reconocer con carácter provisional a doña Carmen María Muñoz Oliva las funciones de administrativa en el servicio de secretaría. En consecuencia, abonarle la diferencia económica resultante entre las retribuciones propias de la plaza de auxiliar administrativo C2 que ostenta actualmente y las que correspondan a la plaza de administrativo C1. Conforme al cuadro anexo 1 del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Funcionarios. Segundo, dicha diferencia salarial queda condicionada al desempeño de funciones de categoría superior, como son las propias del puesto plaza de administrativo. Tercero, el presente acuerdo resultará de aplicación una vez aprobado por el Pleno de la Corporación hasta la cobertura definitiva del puesto plaza que esté desempeñando, lo que deberá producirse en un plazo máximo de 18 meses. Una vez transcurrido dicho plazo, deberá convocarse la correspondiente plaza de administrativo conforme al artículo 43 del Convenio de Funcionarios del Ayuntamiento de Nerja. Y cuarto, notificar el presente acuerdo a la interesada, a la intervención municipal, al negociado de nómina, a la mesa general de negociación. Y en el caso de Dolores, pues lo que sometemos al Pleno es, primero, reconocer con carácter provisional a doña Dolores Urdiales Antelo las funciones de auxiliar administrativo. En consecuencia, abonarle la diferencia económica resultante entre las retribuciones propias del puesto de conserje notificador grupo E que percibe actualmente y las correspondientes al puesto de auxiliar administrativo subgrupo C2, conforme al cuadro anexo 1 del convenio colectivo aplicable al personal laboral del excelentísimo Ayuntamiento de Nerja. Segundo, dicha diferencia salarial queda condicionada al desempeño de funciones de categoría superior, como son las propias del puesto plaza de auxiliar administrativo. Tercero, el presente acuerdo resultará de aplicación una vez aprobado por el Pleno de la Corporación hasta la cobertura definitiva del puesto plaza,
que está desempeñando, lo que deberá producirse en un plazo máximo de 18 meses. Una vez transcurrido dicho plazo, deberá convocarse la correspondiente plaza de auxiliar administrativo conforme al artículo 41 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Nerja. Y cuarto, notificar el presente acuerdo a la interesada, a la intervención municipal, al negociado de nómina y a la Mesa General de Negociación. Ambas propuestas se dictaminaron favorablemente en la Comisión Informativa de Desarrollo Económico de 25 de abril, con los votos a favor del Partido Popular y la abstención del PSOE y de Podemos Izquierda Unida por Nerja y Maro. Gracias. ¿Alguna intervención sobre estos asuntos? Pide palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Gutiérrez. Primer turno, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, feliz Día de Europa, que hoy es el Día de todos los europeos, así que debemos de felicitarnos también. Centrándonos en la propuesta, nos gustaría también confirmar con la señora concejala que nos han llegado oídos de que la empresa de seguridad terminaba el contrato, no sé si es que renuevan o no renuevan, o terminaba el contrato en este mes de mayo, al parecer, y conocer si con su continuidad o no, porque en la mesa de negociación pues se hablaba de que la empresa de seguridad la empresa de seguridad realizaría las funciones de retén por la anterior persona que se dedicaba de conserje. A ver, señora Gutiérrez, discúlpeme que le interrumpa, simplemente para hacerle una llamada de atención en cuanto a los asuntos que se debaten, que para nada guarda relación con el tema que está usted planteando. Tanto yo le rogaría que nos centráramos y ciñéramos a los asuntos que se debaten y, si acaso, en el apartado de ruego y preguntas, formula usted preguntas sobre la situación de esa empresa. Es que no estoy de acuerdo con usted porque creo que tiene mucho que ver porque, aparte de que en la mesa de negociación, Dolores Urdiales, que es la persona a la que nos estamos refiriendo, pues era conserje notificador y entonces las funciones que podía realizar ella, porque no está Juan Carlos, a eso me refería, que si la empresa va a seguir con eso o no, porque usted refiere en la mesa de negociación que sí, si me lo quiere contestar, me lo contesta ahora y si no después no pasa nada. Lo quiero dejar referencia porque me ha venido la pregunta a colación de este caso. También se acordó usted con la mesa de negociación que a partir de ahora todo se valoraría por la RPT, entonces nos gustaría saber en qué situación nos encontramos con la RPT, porque estos dos casos también no estaríamos aquí si tuviésemos la RPT, y ya sabemos que se hicieron todos los formularios por todos los departamentos y queríamos saber en qué situación nos encontramos con la RPT y que estas plazas ya le han llamado la atención desde la mesa de negociación que deben ser consideradas como, o sea, que usted debe de sacar plazas de administrativo y no estar siempre reconociendo a los auxiliares administrativos las funciones de administrativo, porque si lo que necesita es administrativo, contrate usted administrativo, no auxiliares para después tener que reconocerle la labor de administrativo. Y por supuesto que estamos de acuerdo con esta propuesta, porque ya hemos dicho en varias ocasiones que Secretaría del Eje, entre otras áreas de este ayuntamiento, y está bien dotarla ya de un personal que nos dé una seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Señora Díaz, primer turno, Grupo Municipal del Partido Popular. A ver, la señora Dolores Urdiales se le está reconociendo la categoría superior de empleada para el paso de conserje notificador auxiliar administrativo, que nada tiene que ver con el reconocimiento no con posterioridad si corresponde o no de un retén, tal como aparece en el acta de la Mesa General de Negociación. Esa situación no tiene objeto de debate en la propuesta que estamos tratando, no tiene nada que ver con la atribución de funciones de categoría superior. A mí en la Mesa General de Negociación no me ha llamado nadie la atención, señora Gutiérrez. Usted puede interpretar la lectura de los actas de la Mesa de Negociación, evidentemente, a su antojo, pero de la lectura detallada de los actas de la Mesa General de Negociación lo que se deduce es la concordancia que hay entre el criterio que defiende la Concejalía de Recursos Humanos y los diferentes representantes sindicales a la hora de establecer qué plaza
deben crearse o no para alcanzar una adecuada estructura organizativa del Ayuntamiento de Nerja. En cualquier caso, como digo siempre, estas propuestas van encaminadas precisamente a retribuir adecuadamente al personal de la Corporación Municipal a efectos de o en relación a las funciones que desarrollan. Y en cuanto a la RPT, pues la RPT se adjudicó, tenía 3 periodos o 3 puntos temporales en los que debía de entregar documentación al Ayuntamiento de Nerja. El primero se alcanzó el 27 de febrero con la remisión de un organigrama completo del Ayuntamiento de Nerja, y la segunda fase será a finales de junio. Entonces, pues la elaboración de la RPT, pues vamos según los plazos marcados en la adjudicación del contrato. Gracias. Muchísimas gracias, señora Díaz. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra mismas intervinientes. Señora Gutiérrez, segundo turno, Grupo Municipal, Partido Socialista. Yo veo que aquí hay 2 personas que, aparte de decirle que son informados con poco tiempo y que las convocatorias le lleguen con mayor tiempo y que aporten toda la documentación a tratar, se debate y se acuerda entre los asistentes la necesidad de que las futuras plazas de auxiliares sean convocadas realmente como administrativos, ya que por las características de los puestos a desempeñar las funciones son de administrativos. Es una llamada de atención, ¿no?, de que usted sigue contratando auxiliar administrativo cuando después tiene que reconocer la función de administrativo, vamos, pero que no hace falta que lo ponga en la mesa de negociación, que todos lo sabemos. Si hemos reconocido ya varias funciones y son los propios trabajadores los que están sufriendo la sobrecarga de trabajo que no le corresponde. Señora Díaz, segundo turno y turno de cierre. No estamos contratando auxiliares administrativos. Auxiliares administrativos son las plazas fijas que existen del personal funcionario del Ayuntamiento de Nerja, al que se le están atribuyendo las funciones de categoría superior. Evidentemente, tal como aparece en la propuesta, existe la obligación de a los 18 meses convocar las plazas de administrativo, que en la RPT ya se están teniendo en cuenta todas estas plazas de administrativo a efectos de dar cobertura a todos aquellos empleados municipales a los que se les ha reconocido o tenían ya reconocido las funciones de categoría superior. Por tanto, señora Gutiérrez, yo creo que la concejalía va en buen camino, siempre de la mano de los representantes sindicales y, por tanto, nada más que añadir. Gracias. Bien, pues tras el debate sometemos a votación por separado los 2 puntos debatidos. Comenzamos con la votación del punto tercero, que se vota en los términos del dictamen de la Comisión Informativa, en la que se transformó la parte dispositiva pasando de 3 a 4 apartados. Y, por tanto, en ese sentido se somete a votación la propuesta. Votos a favor, Grupo Popular, Grupo Socialista, votos en contra, no hay abstenciones, la de la portavoz de Podemos, Izquierda Unida. Se aprueba la propuesta con los votos a favor de los concejales del Partido Popular y el Partido Socialista y una abstención de la concejala del Grupo Podemos Izquierda Unida con Nerja y Maro y ningún voto en contra. Y ahora sometemos a votación el punto cuarto, en los mismos términos que el anterior. Se somete a votación 4 apartados de la parte dispositiva tras la modificación que se produjo en el dictamen de la Comisión Informativa. Y en esos términos sometemos a votación el dictamen. Votos a favor, Grupo Popular y Grupo Socialista. Votos en contra, no hay. Abstenciones, la de la portavoz del Grupo Podemos, Izquierda Unida. Se aprueba dicho dictamen también con los votos a favor de los concejales del Partido Popular y del Partido Socialista, la abstención de la concejala de Podemos Izquierda Unida con Nerja Maro y ningún voto en contra. El siguiente punto del orden del día es un dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo relativo a una propuesta que formula la concejala de Recursos Humanos, que plantea la aprobación de la ampliación de la jornada laboral de diferentes limpiadoras de los edificios municipales. Señora Díaz, primer turno o turno de defensa de la iniciativa. Bueno, pues con uno de los principales objetivos adquiridos por el Grupo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Nerja ha sido mejorar de forma continuada ya desde el anterior mandato corporativo las condiciones laborales de nuestra plantilla de personal en estrecha colaboración con los distintos representantes sindicales. Dentro de este ámbito de actuación se han dado solución a numerosas situaciones laborales que habían permanecido
sin resolver durante un largo periodo de tiempo, y en el caso que nos ocupa, la jornada laboral del 75% de las limpiadoras suponía una evidente situación de discriminación laboral de este colectivo respecto al resto de sus compañeros, que han venido disfrutando de una jornada laboral del 100%, aun cuando su labor resulta indispensable para asegurar la limpieza de todos los edificios municipales. Asimismo, permitirá reducir aún más la temporalidad, pues contar con personal a tiempo parcial resultaba insuficiente para atender adecuadamente las demandas del servicio. El pasado pleno del 17 de mayo del 2024 se logró alcanzar un acuerdo que corregía esta situación, pero del que quedaban fuera 3 limpiadoras interinas cuyas plazas estaban pendientes de que se finalizara el proceso de estabilización en el Ayuntamiento de Nerja. Una vez que se ha finalizado el procedimiento de estabilización y cumpliendo con el compromiso adquirido por la Concejalía de Recursos Humanos y a lo pactado con la representación sindical, ya que esta propuesta ha sido aprobada por unanimidad en la Mesa General de Negociación de 17 de diciembre del 2024, se propone ahora convertir en contrato a jornada completa los que corresponden a las 12 limpiadoras de edificios municipales que han obtenido su plaza en dicho procedimiento. La propuesta cuenta con el respaldo del informe emitido por el encargado del servicio, quien señala la conveniencia de unificar los horarios de toda la plantilla, tanto para garantizar el correcto funcionamiento del servicio de limpieza de los edificios municipales, y ha sido aprobada por unanimidad en la Mesa General de Negociación también del 9 de enero del 2025. Considerando que la propuesta encuentra desde un punto de vista de la normativa laboral cobertura legal, así como en base a la potestad de autoorganización prevista en el artículo 4 de la Ley 7/85 de 2 de abril, esta concejalía propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, modificar el anexo de personal contratado y anexo de personal de limpiadora del presupuesto municipal del 25 a fin de adecuarlo a lo establecido en el presente acuerdo, tal y como consta en los documentos que se incorporan al expediente. Segundo, someter la modificación del anexo de personal a información pública por plazo de 15 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley de Hacienda. Tercero, ampliar la jornada laboral hasta el 100% de la jornada ordinaria a las empleadas públicas que a continuación se reclaman: Francisca Medina Sala, Encarnación Arrabal López, Isabel María Domínguez Recio, María del Carmen Abolafio Márquez, Laura Gómez Sáenz, Andrea López Cabello, Lidia Paloma Franco, Melanie Slivinsky, Antonia Calvente Jiménez, María del Carmen Fernández Prado, Ana Belén Ortega Prado y Ana María Álvarez Calve, condicionada a la entrada en vigor definitiva de la modificación del anexo de personal planteada en el acuerdo primero. Cuarto, establecer que el incremento de la jornada laboral conllevará el incremento de las retribuciones que correspondan proporcionalmente, sin que esto suponga ningún incremento del capítulo 1 del presupuesto municipal del 25. Quinto, notificar el presente acuerdo a la interesada. Y sexto, comunicar el presente acuerdo a la intervención municipal negociada en nómina y Mesa General de Negociación. Fue dictaminada con los votos a favor del Partido Popular y la abstención del PSOE y de Izquierda Unida Podemos por Nerja y Maro el 25 de abril en comisión informativa. Gracias. ¿Alguna intervención sobre el asunto que nos ocupa? No hay petición de palabra, no abrimos debate, sometemos a votación los 6 apartados de la parte dispositiva de la iniciativa que acaba de defender la concejala de Recursos Humanos, la señora Díaz. ¿Votos a favor? Grupo Popular y Grupo Socialista. ¿Votos en contra? No hay. ¿Abstenciones? La de la portavoz de Podemos, Izquierda Unida. Se aprueba el dictamen por 20 votos a favor de los concejales del Partido Popular y el Partido Socialista, una abstención de la concejala de Podemos, Izquierda Unida con Nerja Amaro y ningún voto en contra. A veces nos animamos un poquillo, ¿no? Bueno, vamos al siguiente punto. Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo relativo a una propuesta que formula la concejala de Economía y Hacienda para la aprobación de la modificación de las bases de ejecución del presupuesto. Señora concejala de Economía y Hacienda, señora Díaz, turno de defensa de la propuesta. Bueno, felicitar a una de las limpiadoras municipales a la que se le va a ampliar la jornada laboral, que ha venido a Señora Díaz, vamos pleno. al asunto que nos ocupa. Hasta luego. Vamos. Bueno, el punto sexto del orden del día se trata de la modificación de las bases de ejecución del presupuesto.
Se plantea la presente memoria justificativa de modificación de las bases de ejecución del presupuesto vigente a instancia de la intervención y la tesorería municipal a efectos de adaptar determinados preceptos de la misma, entre otros para una adecuada determinación conforme dispone la Ley de Contratos, así como para la inclusión conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Control Interno aprobado por Real Decreto 424/2017, 28 de abril. Artículo 13 del régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos, ya que dicha norma ha supuesto un cambio en el ámbito local y especialmente en la agilidad de la fiscalización a nivel de requisitos básicos, trasladando el ámbito local una práctica consolidada en el ámbito del sector público estatal y autonómico. En concreto, con esta propuesta tratamos de implantar en el ámbito del Ayuntamiento de Nerja la fiscalización previa limitada, que se regula en concreto en la base 58 que se recoge en la propuesta objeto de aprobación. La presente propuesta se plantea en el marco de la mejora continuada de la gestión de las áreas de intervención y la tesorería municipal, de cara a agilizar los procesos internos de trabajo, con el objetivo de aumentar la eficacia y eficiencia en la gestión municipal, de cara siempre a mejorar el servicio que prestamos a los ciudadanos. Por ello, se propone la modificación de las siguientes bases de ejecución del presupuesto, incluyendo como documento anexo el contenido íntegro de las modificaciones propuestas. Modificación de la base 15.8 y, por su relación, la base 53.4 y la modificación de la base 56 a 61 del presupuesto relativo a control interno. Tiene informe favorable de la intervención municipal y lo que sometemos al Pleno es la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la modificación de las bases de ejecución del presupuesto 15.8, 53.4 y 56 a 61, de acuerdo con el contenido recogido en el anexo 1 de la presente propuesta. Segundo, exponer al público el expediente así aprobado por plazo de 15 días hábiles, previo anuncio que se insertarán en el Boletín Oficial de la provincia. A efectos de reclamación, el acuerdo se entenderá definitivamente adoptado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, entrando en vigor en la forma prevista del artículo 169.3 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Fue dictaminado en comisión informativa de 25 de abril, con los votos a favor del Partido Popular, de Izquierda Unida Podemos por Nerja Amaro y la abstención del Partido Socialista. Gracias. ¿Alguna intervención sobre el asunto que nos ocupa? Piden palabra. En primer lugar, la portavoz de Podemos Izquierda Unida. Tiene usted el uso de la palabra. Señora Ponte. Buenos días. A ver, nos parecen positivos todo este tipo de cambios que se hagan, porque creo que realmente es aplicar la ley y aplicar la lógica. Sí que es verdad que desde nuestro grupo, como no hemos participado en todo el tema de los presupuestos, no estábamos nosotros. La verdad que nos vamos a abstener en este tipo de resoluciones, ¿vale? Pues muchísimas gracias, señora Sánchez, portavoz del Grupo Socialista para el asunto que nos ocupa. Tiene usted el uso de la palabra. Primer turno. Buenos días. Nosotros estamos de acuerdo en que se adapte y que se modifiquen las bases del presupuesto, pero después de habernos leído y de haber mirado el tema, hay algunas cosillas que nos gustaría que nos aclararan o que explicara, o que a lo mejor se nos ha pasado. En el artículo, cuando se cambia, en la base número 15, se dice que se adelanta el estar al corriente con las administraciones tributarias y con la seguridad social previo al contrato, no previo a la autorización del pago. Y he estado investigando y en otros municipios tienen incluido que se aporte también el informe de recaudación, que se descuenta así, que no limita la contratación, pero que se descuenta después del favor. Y quería saber si nosotros tenemos eso, se contempla o se pudiera regular en esta base de ejecución del presupuesto, porque agilizaría a lo mejor el cobro de algunos recibos. Después, en cuanto al capítulo 10, en la base número 56 se delimita cuáles son las funciones de la intervención general. Y veo que después, en el resto de las bases que se han modificado, se define cuál es la función interventora, cuál es en el artículo, en la base 64, se define cómo va a ser el control financiero, pero en cuanto a la función de la eficacia ni se define ni se establece ninguna base reglamentaria de qué se le pide a la función de eficacia que se le asigna a la intervención general municipal. En cuanto a la fiscalización de los derechos y a la fiscalización plena posterior de los gastos, base número 60, se dice que se va a instaurar el método de técnicas de auditoría y de muestreo. Cuando vamos a seleccionar las técnicas de auditoría y de muestreo, entiendo que de la población completa de expedientes que formen la muestra, habrá que seleccionar una muestra. Y
en la fiscalización de los derechos no se dice cómo se va a hacer esa selección de la muestra, y creo que a lo mejor deberíamos decir cómo se va a seleccionar esa muestra de derechos reconocidos. Y en la base número 60, en la fiscalización posterior de los gastos, dice que será... las técnicas de muestreo se fijarán por el Pleno. Entonces, en esa de ahí nos gustaría establecer que la selección de la muestra, para que fuese representativa de la población que estudia, la pudiéramos seleccionar entre todos los grupos en función de la cuota de participación. Después también hemos observado que en el punto, en la norma, en la base 58, existe un error de formato, puesto que hay un articulado segundo y no existe un articulado primero, y que en el articulado segundo, que es donde se reconoce lo que hoy en día conocemos como los reconocimientos extrajudiciales de crédito, pone que deberá comprobarse que responden a gastos aprobados por órganos competentes y fiscalizados previamente, cuando en el articulado 1 establece cuándo una cosa está bien fiscalizada. Si está bien fiscalizada, no creo que lleve lugar a llegar a esta parte, que es para reconocerlo extrajudicialmente. Y ya hasta los demás no me interesa. Si nos pudierais contestar a esas cuestiones. Pues muchísimas gracias, señora Sánchez. Tiene la palabra la concejala de Economía y Hacienda. Primer turno, Grupo Municipal del Partido Popular. Vamos a ver, la referencia que usted ha hecho a la base 15.8 y 53.4 en respecto a la solicitud de los certificados de estado al corriente con las deudas de la Seguridad Social, la Hacienda y la Hacienda Municipal, deben realizarse con anterioridad al inicio de los expedientes de contratación, tanto en los casos de las contrataciones menores como en los casos de las contrataciones mayores, porque no estar al corriente con la Hacienda Municipal, o con la Hacienda Estatal o con la Seguridad Social son causas de prohibición de contratar establecidas específicamente en la Ley de Contratos del Sector Público. No cabe la solicitud de esos certificados en el momento de la orden de pago, porque realmente estaríamos incumpliendo en la fase de contratación, que es en lo que realmente nos tenemos que centrar. A lo que usted ha hecho referencia en relación con la agilización del cobro de algunos recibos es otro mecanismo diferente, que es la compensación de oficio de la deuda que terceros tengan con la Administración local, con el Ayuntamiento de Nerja, que eso específicamente ya está regulado y es objeto de una regulación aparte, por tanto, no corresponde incorporarlo en el documento de bases de ejecución del presupuesto. En cuanto a la base 56, a la que usted hace referencia, es una base genérica en la que se recoge específicamente cómo se define la función interventora en la Ley de Haciendas Locales. Por tanto, no corresponde definir ni incorporar nada, puesto que es una simple definición de la función interventora que se recoge en el propio articulado de las haciendas locales. En cuanto a la eficacia es un criterio de actuación de la Administración pública, eficacia-eficiencia. Y, por tanto, los distintos servicios municipales deben de velar siempre para obtener el mejor resultado con los medios que disponen, y la actuación de las diferentes concejalías deben ser siempre enfocadas a obtener esa eficacia. Por tanto, no es tampoco un objetivo que específicamente se pueda definir para el caso concreto en el que estamos, sino que es un objetivo genérico de la actuación administrativa. Usted no puede definir la eficacia en criterios, porque cada uno de los concejales aplican bajo criterios de oportunidad o conveniencia la eficacia en su actuación administrativa. En cuanto al muestreo, han venido a pleno dar cuenta de otros informes de control interno de fiscalización, y en esos informes se detallan las técnicas de muestreo que también están establecidas legalmente, están establecidas legalmente, señora Sánchez. Entonces, usted coja el informe, se lo lee, y si usted tiene alguna otra objeción que hacer, pues lo debatimos. En el caso concreto de los muestreos que se establecen, tanto en relación con los derechos como en relación con las obligaciones, lo que se pretende es que con ese muestreo representativo el 100% de las operaciones de derecho reconocido y el 100% de las operaciones de reconocimiento de la obligación se consideren fiscalizadas, y ese es el resultado de los informes de control interno que se ponen de manifiesto si usted se lo lee. Por tanto,
Son criterios meramente técnicos que corresponden a las áreas técnicas, tanto a la Tesorería Municipal como a la Interventora Municipal, determinar cómo se muestrean las diferentes operaciones para que el resultado final sea concluir que en el Ayuntamiento de Nerja el 100% de las operaciones de reconocimiento de la obligación están bajo control y fiscalización de la intervención municipal, como determina la ley, y que el 100% de las operaciones de ingresos están bajo el control de la Tesorería Municipal, como también determina la ley. Y en cuanto a la base 61, lo que establece son las diferentes formas de fiscalización con sus resultados. No es que esté liado, es que establece el apartado A sin fiscalizar, B fiscalizado de conformidad, C fiscalizado de conformidad condicionada, y así sucesivamente determinando cuáles pueden ser el resultado de cada una de las fiscalizaciones por parte de la intervención Muchísimas municipal. gracias, señora Díaz. Turno primero consumido. Abrimos un segundo turno. Piden palabra mismas intervinientes. Señora Sánchez, portavoz del Grupo Socialista, segundo turno. Ángela, yo del 61 no te he preguntado nada, me parece que me has confundido. Te estaba preguntando, te estaba diciendo de la norma 58, que tiene un articulado segundo sin que tenga previamente un articulado primero. Después, una vez, por muy genérico que tú quieras ponerme, que es la base número 56, ¿la encuentras? La 58. ¿Ves que tiene un 2 y no tiene un 1? Vale, pues era eso solamente, que no era de la 61. Que en cuanto cuando se delimita la intervención general y se pone un apartado genérico, si nosotros estamos modificando unas bases, tanto en la ejecución, en la atribución que se designa ahora al Pleno, a la selección de la muestra, por mucho que anteriormente se haya hecho, como esto se está modificando y es para posterior, lo único que te estábamos diciendo es que en la selección de esa muestra que nos corresponde a nosotros, que se nos atribuye, no sé ya, subráyame lo que sea genérico y lo que no sea genérico para yo saber, esto es un corte y pega y a esto no tengo que echarle cuenta, se va a seguir haciendo como antes, porque es que yo te digo de lo que he leído, que entiendo que si es al Pleno, dice, con el fin de verificar si ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, dichas técnicas de muestreo o auditoría se fijarán por el Pleno. Es decir, que se nos atribuye ahora aquí a las técnicas, creo que dichas técnicas de muestreo se fijarán por el Pleno. Simplemente que si vamos a ser nosotros quienes digamos cómo se va a conformar la muestra, ¿vale?, que digamos nosotros qué tipo de factura o cuáles son las partes que queremos verificar para comprobar que la fiscalización y que la plena del posterior del gasto o del derecho reconocido sea representativa de la muestra, porque si las eliges tú y me coges nada más que las que te han salido bien, pues resulta que la muestra no será característica de la población a la que representa. Era eso lo que te estaba diciendo, no te estaba diciendo otra cosa. Y en la otra que tampoco me has comentado, en la base 58, en el apartado 2, donde te he preguntado los gastos, donde se reconocen donde se regulariza cómo se van a justificar los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Te he preguntado simplemente que entiendo que si un gasto está correctamente fiscalizado no dará lugar a venir a este tipo de procedimientos. Que entonces esa parte de ahí, que no sé si hay que quitarla o redactarla de otra manera, ya está. Pues muchísimas gracias, señora Sánchez. Tiempo consumido. Señora Díaz, segundo turno, turno de cierre. Vamos a ver, señora Sánchez. El muestreo no lo hago yo porque no me corresponde a mí, le corresponde al técnico municipal, a la intervención municipal. ¿Cómo puede usted venir aquí al Pleno y decir que es que yo voy a someter a muestreo lo que a mí me parezca? ¿Qué clase de forma de trabajar considera que tengo yo? La función, vamos a ver. Yo le dije el otro día que le pido, por favor, que cuando usted venga al Pleno, si usted tenía dudas sobre el documento de modificación de las bases de ejecución del presupuesto, usted y tiene muchas, porque evidentemente las ha puesto usted de manifiesto, si tenía tantas, tan fácil como haberse dedicado usted una hora de su tiempo a quedar con la interventora municipal y, si lo considera oportuno, conmigo, y aclararle todas las dudas que usted tenía sobre este documento. Entre otras cosas, porque este documento es de funcionamiento interno en el área de la intervención municipal. Entonces, vamos a ver, señora Sánchez, que a mí me parece todo muy bien, pero que si usted quiere venir aquí a debatir sobre lo que usted está hablando, pues usted se viene un día, lo vemos con la interventora, que este documento es que a propuesta de la interventora para mejorar la gestión en el área económica,
Y la interventora le detalla perfectamente todo esto, entre otras cosas, señora Sánchez, porque lo que estamos debatiendo aquí es todo normativa legal. Aquí no estamos recogiendo cuestiones discrecionales de la concejala de Economía y Hacienda sobre muestreos, sobre técnicas, sobre fiscalizaciones, sobre... No, esto es un documento técnico elaborado por la interventora municipal a la que la concejala le ha dado el visto bueno y viene a pleno. Entonces, lo que estamos intentando es mejorar la gestión del área económica, estableciendo pormenorizadamente qué se concreta en cada actividad de fiscalización de la intervención municipal para que resulte meridianamente transparente, no lo siguiente, cómo debemos actuar en cada uno de los supuestos en los que se establecen las bases de ejecución del presupuesto. Y entonces usted me viene con la minuencia de que el Pleno va a establecer las técnicas de muestreo. No, mire usted, el muestreo lo establecerá la intervención municipal. Y una vez que se dé cuenta del informe de la intervención municipal, donde se recoja el muestreo que se ha hecho de las diferentes operaciones, pues será el momento en el que el Pleno diga si sí, si no, si le parece bien o si le parece mal, pero que aquí no actuamos arbitrariamente, ni la concejala trae aquí a muestreo las operaciones que a mí me parece, que no. Usted tenía que haber ido a hablar con la interventora, que se lo hubiera explicado, aclararle todas las dudas que tiene, porque evidentemente yo no se las voy a aclarar aquí, porque esto es mucho más amplio de lo que usted está manifestando con sus afirmaciones. Entonces, señora Sánchez, vuelvo a insistirle que este tipo de documentos son muy importantes, que determinan el funcionamiento interno de un área, en concreto el de Economía y Hacienda. Por tanto, cuando uno viene al Pleno a debatir sobre este tipo de cosas, las tiene que tener claras. Y evidentemente yo no se las voy a aclarar porque usted mis aclaraciones no las quiere. Las aclaraciones que usted tenía que haber pedido son de la intervención municipal. Que este documento es un documento técnico que recoge el articulado de la ley. Básicamente, que aquí no hay ámbito para la arbitrariedad ni la discrecionalidad, como usted está poniendo de manifiesto. Muchísimas gracias, señora concejala de Economía y Hacienda. Además, también cabe la posibilidad de formular reclamaciones en el plazo establecido en la normativa tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, que es lo que dice el apartado segundo de la parte dispositiva. Votamos los dos apartados de la parte dispositiva de la iniciativa que se acaba de debatir. Votos a favor, Grupo Popular. Votos en contra, no hay. Abstenciones, Podemos Izquierda Unida y Grupo Municipal del Partido Socialista. Señora secretaria. Se aprueba el dictamen de la Comisión Informativa por 12 votos a favor de los concejales del Partido Popular y 9 abstenciones de los concejales del Partido Socialista y la concejala de Podemos Izquierda Unida, Nerja Amaro. Siguiente punto del orden del día, área económica también. Dictamen, Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo, propuesta que formula la concejala de Economía y Hacienda relativa a los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito identificado con los números 14, 15 y 16 del año 25. Señora Díaz, turno de defensa de la iniciativa. Bueno, pues en este caso se trata de un expediente de reconocimiento de la obligación 14, 15 y 16. Tal como se expone en la propuesta, lo básico a destacar es que vamos a aplicar al presupuesto operaciones pendientes por las razones que se exponen en los informes de fiscalización de la intervención municipal. Se ha constatado que todas las obligaciones contraídas se han ejecutado, se han realizado efectivamente, cuentan con dotación presupuestaria y lo que procede en este caso es someter a la adopción del Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar, no obstante la disconformidad del informe del interventor, el expediente de reconocimiento de la obligación F 2025-14, comprensivo de la relación 25-10 por un importe de 10.040,25, con expreso reconocimiento extrajudicial de las concretas facturas especificadas en el informe de la intervención, que se detallan en la propuesta. Segundo, convalidar la omisión de la fiscalización en el expediente de reconocimiento de la obligación 25-15, comprensivo de la relación F 25-11 por un importe de 88.147,23 euros,
con expreso reconocimiento extrajudicial de las facturas comprendidas en el informe de intervención municipal. Tercero, convalidar la misión de la fiscalización en el expediente de reconocimiento de la obligación 2516 con expreso reconocimiento extrajudicial de las facturas comprendidas en la relación de factura F2512 por un importe de 14.979,06 que se detallan a continuación. Y cuarto, dar cuenta a la intervención municipal los efectos contables oportunos. Fue dictaminado en comisión informativa con los votos a favor del Partido Popular y la abstención del PSOE, Izquierda Unida, Podemos. Gracias. ¿Alguna intervención sobre el asunto que nos ocupa? Señora Aponte, portavoz del Grupo Podemos Izquierda Unida, primer turno, tiene usted el uso de la palabra. A ver, otra vez mes a mes, extrajudiciales, pero se repite mes a mes, año tras año, lo mismo y no planteamos ningún tipo de solución. Esta figura entendemos que es algo excepcional, no habitual en una corporación y se ha incorporado como un funcionamiento cotidiano en la tesorería de este ayuntamiento. Volvemos a encontrarnos con el pack completo, un montón de concejalías implicadas, falta de fiscalización, falta de dotación presupuestaria, contratos menores vencidos, irregulares, proveedores que se repiten mes tras mes. ¿Que ustedes quieren pagar? Por favor, paguen cuanto antes, no retrasen los ingresos de estos autónomos. Para nosotros, realmente estos pagos habría que hacerlos según la legalidad y hay muchos informes en contra y la verdad que no podemos seguir apoyando este tipo de irregularidades. Gracias. Pues muchísimas gracias, señora Aponte. Señora Díaz, primer turno, Grupo Municipal del Partido Popular. Bueno, señora Aponte, sin dotación presupuestaria no. Si usted se lee los informes de la intervención municipal, de la premisa básica para que pueda venir el reconocimiento de factura al Pleno es que tengan dotación presupuestaria, tienen documento contable acreditativo, entre otras cosas porque muchas de ellas se han tramitado a través de contratos menores que no son irregulares, son contratos menores del Ayuntamiento de Nerja que siguen un procedimiento que igualmente está establecido en las bases de ejecución del presupuesto. No se considera adecuado por la intervención municipal, pero los distintos centros gestores pues tramitan los contratos menores, puesto que es imposible someter toda la actividad municipal a licitación mayor. La licitación mayor colapsaría el funcionamiento del Ayuntamiento de Nerja y entonces nosotros no podemos colapsar la actividad. Muchas de estas facturas se han imputado al capítulo 2, cuando la interventora considera que se deben de imputar al capítulo 4. No es que sean irregulares, es que la interventora municipal tiene un criterio de aplicación al presupuesto diferente al que se ha seguido. Y nada más, y respecto a la contratación, pues estamos mejorando, seguimos trabajando y seguimos mejorando. Gracias. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Señora Aponte, señora Díaz, pues segundo turno, portavoz de Podemos Izquierda Unida, tiene usted el uso de la palabra. Yo creo que hay algunos de estos pagos que entiendo que se hacen y que queremos que se hagan, es que eso que coste, ¿vale? Pero sí que a lo mejor hay ciertos pagos a escuelas deportivas que se podrían hacer a través de subvenciones, como hacen otros ayuntamientos. Entonces, podemos trabajar un poco para mejorar este tipo de asuntos. ¿Vale? Gracias. Muchísimas gracias, señora Díaz. Segundo turno, turno de cierre. Los pagos en las escuelas deportivas están establecidos así de siempre y la verdad es que creo que este tipo de actividades, aunque le podemos encargar la tarea a nuestro concejal de deporte, por la naturaleza en sí de la actividad, no se podría o no se puede tramitar como subvención, pero le reitero que lo desconozco, le traslado a mi compañero, el concejal de deporte, la tarea para analizar si es posible o no el pago a través de subvención de este tipo de gastos y nada más. Muchas gracias por su contribución. Bien, pues debate concluido. Sometemos a votación los tres apartados de la parte dispositiva relacionado con el asunto debatido sobre expediente de reconocimiento extrajudicial 14, 15 y 16 del año 25. Votos a favor, Grupo Popular, votos en contra,
la portavoz de Podemos Izquierda Unida, y abstenciones, la correspondiente a los miembros del Grupo Municipal del Partido Socialista. Señora secretaria. Se aprueba el dictamen de la Comisión Informativa con 12 votos a favor de los concejales del Partido Popular, un voto en contra de la concejala de Podemos Izquierda Unida con Nerja y Maro y 8 abstenciones de los concejales del Partido Socialista. Bien, debatimos el siguiente punto del orden del día, un dictamen emitido en la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo sobre una propuesta del alcalde, concejala de Servicios Municipales, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, que plantea la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y gestión del punto limpio. Señora López, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Bueno, pues doy lectura a la exposición. La Ley 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, entre otras medidas, regula las competencias de los entes locales en materia de residuos, concretando así lo dispuesto en el artículo 25.2 y 26 de la Ley 785, reguladora de base de régimen local. Y, por otro lado, en la disposición final octava, contempla la obligación de las entidades locales de aprobar ordenanzas que se adapten a dicha ley, para garantizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones relativas a la recogida y gestiones de residuos. Ante estas novedades normativas se hace necesario la aprobación de la nueva redacción de la ordenanza reguladora del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos y gestión del punto limpio del municipio de Nerja. Por lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente el texto de la ordenanza reguladora del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y gestión del punto limpio del municipio de Nerja. Segundo, una vez aprobada inicialmente, se procederá a su tramitación reglamentaria conforme a la ley reguladora de base de régimen local. Tercero, si no se presentase reclamación alguna, la aprobación inicial se entendería definitivamente aprobada sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, entrando en vigor una vez publicado en el texto definitivo y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 de la Ley 7/85. El dictamen de la comisión fue favorable con el voto del Partido Popular y la abstención del PSOE y Podemos Izquierda Unida. Pues muchísimas gracias. Intervenciones sobre el asunto que nos ocupa. Piden palabra el señor Carmona, la proponente de la iniciativa. Portavoz del Grupo Socialista para el asunto que nos ocupa, tiene usted el uso de la palabra. Primer turno. Buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, creo que es importante esta iniciativa, esta ordenanza. Efectivamente, habría que... la intención actualmente es aceptarla. No obstante, lamento no haberla podido leer antes, pero en el momento en el que la leí, bueno, de alguna forma me dio la impresión esta ordenanza de que aglutina bastantes puntos desde el punto de vista de marco legal, hasta 75 puntos de legales que punteé en ese momento y unas cuantas disposiciones, y yo creo que en líneas generales está generando que es una ordenanza que es poco operativa y poco fácil de interpretar por parte del ciudadano, que es quien la tiene que interpretar. No obstante, bueno, sé que el marco legal es extenso y creo que habrá que llevarla a cabo. Yo la hubiese aligerado un poco más en cuanto a marco legal se refiere. En cuanto a otro de los puntos importantes, es que no se deja claro cuáles van a ser los motivos, el marco legal, el marco de financiación de este servicio en concreto. Solamente lo deja reflejar un artículo 14 con un párrafo. Pero bueno, entiendo que eso viene a posteriori en ese sentido. Y otras cosas más, hay otro par de detalles importantes en este caso, unos más que menos, pero uno de ellos es que, por puntualizar y por corregir de cara a ese documento definitivo, si antes de su publicación, o si es posible, uno me parece menos grave, pero el otro sí. Uno de ellos, por puntualizar uno de ellos, es que decimos en un punto que no se admiten en el punto limpio residuos de poda, si no recuerdo mal. Sin embargo, a posteriori sí decimos que clasificamos, y creo que así es, en un contenedor aparte estos restos de poda. Creo que se debería de corregir en cualquier caso en ese documento definitivo. Y un punto muy importante, y es que creo que es interesante revisarlo en ese sentido, es que se identifica en todo momento que ese punto limpio está capacitado para operar un tratamiento, en este caso, por ejemplo, abogo al tratamiento D8, que es un tratamiento de eliminación con tratamiento físico-químico.
Yo no he visto, no me ha dado tiempo a ver la autorización del punto limpio. Por regla general, estos puntos limpios tienen solamente un uso de transferencia de almacenamiento puntual para llevarlo a su gestor final. Creo que es importante que este dato, porque nos atribuimos unas responsabilidades como punto limpio que seguramente no tenemos. Y ese documento, si no se modifica mucho tiempo, pues va a reflejar algo que no es. Así que yo revisaría ese punto. En cualquier caso, como bien he citado al principio, creo que es necesaria, tenemos que votarla y tenemos que tenerla. Gracias. Pues muchísimas gracias, señor Carmona. Primer turno, Grupo Popular, señora López. Sí, bueno, en referencia a lo que ha hecho, pues a lo que ha dicho, la ordenanza es una ordenanza marco, está aprobada por la FEN y por la FAN. Lo único que se ha hecho con este texto es que unas personas que tienen recursos técnicos de medio ambiente han elaborado la ordenanza adaptando a la NERJA. En cuanto a esa puntualización que dice la PODA, lo revisaré, pero creo que queda claro en ese sentido. Y en cuanto a lo que dice el tratamiento final, es que nosotros, bien lo ha dicho, es de transferencia, lo que tenemos que tener cumplimiento de que se haga ese tratamiento final. No quiere decir con ello que todo lo tengamos que hacer nosotros, pero que también le digo que esta ordenanza lo que viene precisamente es a regular lo que no hacemos, no lo que hacemos. Entonces, también decirle que el punto limpio ya se hizo unas auditorías internas, se adaptó, se le hizo algunas adaptaciones, que falta por hacerle algunas más, y se solicitaron nuevas autorizaciones que estamos pendientes de recibir. Este documento se trae porque tiene un periodo de aprobación. Estamos obligados por ley a tenerlo actualizado y la ordenanza vigente es de hace muchísimo tiempo, no tiene nada que ver con la nueva normativa y era obligado para el ayuntamiento adaptarla. Además, tenemos que adaptar también la ordenanza de la tasa fiscal en cuanto a lo que ha dicho de los recursos económicos, y era necesario que la ordenanza reguladora también estableciera la regulación del servicio y de la gestión de residuos para luego poder acompañarla con la tasa fiscal. No obstante, la elaboración de una ordenanza y la aprobación inicial de una ordenanza tiene un procedimiento. Ha tenido una exposición pública en febrero. Desde entonces ha estado pública en la web del ayuntamiento, y yo entiendo que a lo mejor cuando le convocan a una comisión no ha tenido tiempo, pero que la obligación de un concejal también está ver lo que se publica en las páginas del ayuntamiento, y la consulta previa se ha cumplido. Si ha bicheado el expediente, consta que está la consulta pública, el informe de que no había alegaciones ni sugerencias, y el informe de la secretaria sí lo avala. No obstante, en la vasta exposición pública un mes, pues tendrá usted oportunidad de hacer sugerencias o alegaciones. Muchísimas gracias, señora López. Abrimos un segundo turno a petición del portavoz del Grupo Socialista. Tiene usted el uso de la palabra. Insisto, no tengo ningún interés en tumbar esta propuesta, pero me preocupa que se diga, no quiero ni parecer más ni menos responsable ante esto, pero me preocupa que digamos que tenemos una autorización para hacer una eliminación de un residuo con tratamiento físico-químico en un punto limpio. Por favor, que revisen eso solamente, no he pedido otra cosa. Que es cierto que podía haberlo reclamado antes, pues bueno, pues desafortunadamente me la he leído ahora, pensaba que estaba muy bien, le hice una vista general, creía que estaba bien, marcaba todo, marcaba muchísimas cosas, hasta que la he leído punteado párrafo a párrafo, son 60 y tantas páginas, me la he leído ahora y es cuando lo he descubierto. Que en otro momento esa consultora especialista a la que hemos contratado no se ha dado cuenta de ese detalle, pues seguramente no. Todos somos humanos y tenemos errores en ese sentido. Solamente digo que revisen eso porque yo creo que es un punto importante. Lo de la poda, pues eso es un punto somero en ese sentido. Pero decir que estamos autorizados para tratar residuos peligrosos con tratamiento físico-químico es muy fuerte, ¿eh? Señora López, segundo turno y turno de cierre. Le vuelvo a insistir que nosotros estamos autorizados a recibir ciertos residuos que luego tenemos que tener gestores que son los que se lo llevan. No estamos hablando de tratamiento final, pero que no obstante le digo que puede usted proponer lo que quiera, que tiene un plazo de exposición pública y de alegaciones de un mes. No obstante, se revisará el documento ante sus apreciaciones, por si acaso, pero vaya, que no hay ningún problema, que si usted es más técnico en este aspecto que yo, esto lo han elaborado personas especializadas y le insisto que el modelo se ha optado con lo que ya se hace en el punto limpio y con la autorización que se ha solicitado. Por eso se lo digo.
Debate concluido. Sometemos a votación los 3 apartados de la iniciativa debatida que plantea la aprobación inicial del texto de la ordenanza reguladora del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, gestión del punto limpio. Y, lógicamente, seguir su tramitación como determina la Ley de Base de Régimen Local en lo concerniente a publicación y plazo para la formulación de reclamaciones. ¿Votos a favor? Grupo Popular, Grupo Socialista, votos en contra, no hay abstenciones. La señora portavoz del Grupo Municipal de Podemos Izquierda Unida. Se aprueba el dictamen de la Comisión Informativa debatido con 20 votos a favor de los concejales del Partido Popular y el Partido Socialista, una abstención de la concejala de Podemos Izquierda Unida con Nerja Aymaro y ningún voto en contra. Debatimos el último punto del orden del día. En el bloque de asuntos de carácter resolutivo hablamos del dictamen de la Comisión Informativa de Servicio a la Ciudadanía sobre una propuesta que formula la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y el concejal delegado, la concejala delegada de Economía y Hacienda y el concejal delegado de Seguridad y Transporte para la aprobación de la concesión de la subvención que corresponde al primer trimestre del año 25 del transporte urbano de viajeros del municipio. Señor Arce. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Pues efectivamente, traemos, como viene siendo habitual en los últimos trimestres, la subvención del transporte urbano de viajeros. Y lo que se propone es la aprobación, en primer lugar, no obstante la disconformidad del informe de la intervención municipal, de la concesión de la subvención correspondiente al primer trimestre del año 2025 por importe de 12.693,69 y, en segundo lugar, notificar el presente acuerdo al interesado y a los servicios de intervención y tesorería para su conocimiento y a los efectos oportunos. Esta propuesta se dictaminó favorablemente en la Comisión de Servicio a la Ciudadanía del pasado 25 de abril, con los votos favorables del Partido Popular y las abstenciones del Partido Socialista y Podemos Izquierda Unida con Nerja Aymaro. ¿Alguna intervención o damos por reproducidos planteamientos anteriores? Intervención, señora Aponte, primer turno, tienes tú la palabra. Vamos a ver, según los informes de la intervención, que reiteran informes anteriores, se plantea la nulidad en la actualidad del convenio, así como de los actos de la subvención. Nosotros queremos plantear varias preguntas. El señor Arce lleva más de 3 plenos diciendo que el expediente está en marcha. La intervención en su informe, punto 6, dice que a fecha del informe no se ha realizado trámite alguno tendente a la contratación del servicio público. Nosotros sabemos que hemos visto el borrador de esa posible licitación y queremos saber realmente qué es lo que pasa, porque seguimos con esto trimestre tras trimestre otra vez con esto pendiente. En un supuesto también... espero que no se produzca, pero si se produjera un siniestro accidente, denuncia, ¿en qué posición jurídica y de responsabilidad nos encontramos como institución? Por otro lado, ¿por qué, como se les ha comentado en otros plenos, no nos traen una solicitud de la empresa con desglose de los conceptos e importes para esta subvención? Nos piden que aprobemos la subvención, que además tiene informes técnicos negativos. Desde Podemos Izquierda Unida entendemos que la empresa tiene derecho a cobrar un servicio que está dando con la mejor voluntad del mundo y para no dejar a nuestra localidad sin transporte público y que se encuentra en la ilegalidad por la incompetencia y falta de gestión de este Gobierno. Que la ciudadanía no se merece que un servicio que esta importancia se encuentre en esta situación y sin garantía de de ningún tipo. Queremos que agilicemos un poco este asunto. Los nerjeños no merecemos esto. Gracias. Muchísimas gracias, señora Ponte. Señor Arce. Bueno, pues con respecto al momento en que nos encontramos, como ya les comenté en una reunión que tuvimos hace un par de semanas o 3 con las 2 portavoces de la oposición, estamos esperando a que se informe o revise el estudio de viabilidad económica. Con la incorporación de la nueva interventora, se le solicitó este informe o revisión. Ella se comprometió hace 2 semanas, unos días antes de la comisión informativa, en esta semana en la que nos encontramos, tenerlo visto. Obviamente ella se acaba de incorporar hace mes y medio, 2 meses, y con la carga de trabajo y la adaptación al puesto tampoco ha tenido tiempo de mirarlo antes, pero sí se ha comprometido y de hecho en esta misma semana me lo confirmó que posiblemente antes de hoy
o hasta hoy, lo tendría mirado ella y también con colaboración de la Tesorería, para determinar si es necesario, está correcto o no, o incluso si es necesario acudir a un informe técnico-económico de algún técnico municipal, aunque me temo que en este ayuntamiento quizás no tengamos ese perfil técnico para poder analizarlo, o quizás recurrir a la Diputación o algún técnico de Diputación que pudiera complementar el informe o evaluación que la intervención municipal haga de este documento, que es fundamental para poder continuar con los trámites de licitación, con la aprobación y publicación de los pliegos administrativos y técnicos. Como ya les comenté también, estos pliegos administrativos y técnicos están bastante cerrados, a nivel técnico especialmente, con la definición de rutas, de número de vehículos y todo este tipo de cosas más técnicas. Y lo que falta es comprobar efectivamente si esta viabilidad económica del servicio que está reflejada en el estudio es correcta o no es correcta. Posteriormente a esta aprobación o revisión por parte de la intervención municipal, tendrá que someterse también a una comisión nacional que hay, por la que tienen que pasar este tipo de documentos, para determinar si efectivamente, se llama Oficina Nacional de Evaluación, si efectivamente este documento y el servicio que se pretende licitar cumple con una serie de requisitos en relación al riesgo y ventura de la empresa que asume el servicio y demás. Ese es el punto en el que nos encontramos. En cuanto a la situación jurídica en la que nos encontramos, hombre, el servicio está cubierto, la empresa tiene sus seguros correspondientes y trabaja en la legalidad, más allá de que nos encontremos en una situación de aproximadamente, por decirlo aproximadamente, prórroga del servicio y del contrato que venía ofreciendo. Cosa que tampoco es una anomalía, aunque es una anomalía jurídica, no es una cosa extraña en este tipo de servicios y se da en otras administraciones también, desgraciadamente, porque lo ideal sería que todo estuviera perfectamente organizado y contratado a su debido tiempo. Y efectivamente comparto con que tenemos que agilizar esta situación, ya lo he dicho en muchas ocasiones, y me temo que tendrá que seguir viniendo a pleno hasta que tengamos regularizado este contrato, que espero que sea a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Arce. Señora Ponte, ya se ve un puntillo de luz al final de este largo túnel. A ver si conseguimos salir pronto del mismo. ¿Alguna intervención más sobre este tema, señor Arce? Sometemos, por tanto, a votación los dos apartados de la parte dispositiva, lo concerniente a la concesión de la subvención correspondiente al primer trimestre del año 25 por importe de 12.693,69 euros. Y, por supuesto, en el apartado segundo, ponerlo en conocimiento del interesado, de la intervención y de la tesorería a los efectos oportunos. Votos a favor, Grupo Popular, votos en contra, no hay. Abstenciones, Grupo Municipal del Partido Socialista y portavoz de Podemos, Izquierda Unida. Se aprueba el dictamen de la Comisión Informativa con 12 votos a favor de los concejales del Partido Popular y 9 abstenciones, 8 de los concejales del Partido Socialista y 1 de la concejala de Podemos Izquierda Unida con Nerja Mar. Abordamos el debate del primer punto y único de los asuntos de carácter resolutivo, dictamen de la Comisión Informativa de Servicio a la Ciudadanía sobre la declaración institucional del Pleno para ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el 28 de marzo relativo a la aprobación del manifiesto institucional del Ayuntamiento de Nerja con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano. Señora Per, iba a decir, Ana Mari Muñoz, tiene usted el uso de la palabra por su padre. El apellido. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Pues traemos a pleno la ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local el 28 de marzo de 2025 y en Comisión Informativa de Servicio a la Ciudadanía el 25 de abril del 25. Relativo a la aprobación del manifiesto institucional del Ayuntamiento de Nerja con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano 2025. Esto se dictaminó en Comisión Informativa el 25 de abril con 11 votos a favor del Partido Popular, el PSOE y Podemos Izquierda Unida por Nerja y Maro,
y hemos celebrado el 4º Día Internacional del Pueblo Gitano 2025, el 4 de abril. Todos sabemos que el Día Internacional es el 8 de abril, pero se celebró ese día en el Centro Cultural y se dio lectura al mismo. Así que lo que traigo considero que no lo tenemos que leer y propongo la ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de aprobación del manifiesto institucional del Ayuntamiento de Nerja con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano. Bien, tratándose de una iniciativa institucional, no hay discrepancia alguna al respecto y, por tanto, se somete a votación la ratificación del acuerdo, como ha dicho la concejala, el acuerdo de Junta de Gobierno que se adoptó concretamente el 28 de marzo ¿Correcto? Del año 25. Eso es lo que se somete a votación, la ratificación de dicho acuerdo. ¿Votos a favor? Estamos todos de acuerdo al ser una iniciativa institucional. Señora secretaria. Se aprueba por unanimidad. Bien, abordamos el siguiente punto del orden del día, apartado relativo a escritos, comunicaciones y decretos. Tiene la palabra la señora secretaria general para poner en conocimiento del Pleno información relativa a los decretos dictados desde la última pleno celebrado y un acuerdo en Junta de Gobierno. Se trae este pleno para dar cuenta de la relación de decretos que han sido dictados desde el día 17 de marzo al 2 de mayo de 2025 y que incluye el decreto desde el 672 al 1055. Asimismo, se trae para dar cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno local adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril relativo a la aprobación de la convocatoria del Programa Municipal de Rehabilitación de Viviendas 2025. Bien, pues entonces, tras la información aportada por la señora secretaria general, abordaríamos el penúltimo punto del orden del día, asunto de urgencia. Nos informa, Margarita, ¿tú tienes conocimiento? Sí, nos informan de una iniciativa suscrita por el alcalde y el concejal delegado de Igualdad, el concejal delegado de Salud, los diferentes portavoces de los grupos municipales, con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia. Por tanto, señor Iván Maldonado, tiene usted el uso de la palabra simplemente para justificar la urgencia de la iniciativa y, en función del resultado de la votación a la que someteremos la urgencia, actuaremos en consecuencia. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Pues muy buenos días. La urgencia es que recibimos la petición el miércoles por parte de la Asociación de Mujeres de Fibromialgia, Fibroasarquía, y bueno, como hoy coincide que teníamos Junta de Gobierno y Pleno, pues entiendo que lo normal es traerlo a Pleno para no hacer doble trabajo y ratificar después. Bien. Justificada la urgencia, compartida por parte de los portavoces de los grupos municipales, señora secretaria, así la declaramos, incorporamos como punto del orden del día, abordamos la iniciativa, el debate. Tiene la palabra nuevamente el señor Iván Maldonado. Bien, el 12 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica, una fecha establecida por las organizaciones de pacientes y reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde 1992. El objetivo principal de este día es dar visibilidad a quienes viven con esta enfermedad, promover el conocimiento médico y social sobre ella y fomentar la investigación para mejorar el diagnóstico y los tratamientos. Por otro lado, y pese al esfuerzo de las asociaciones de pacientes, estas enfermedades a menudo son ignoradas o mal entendidas por las instituciones políticas y gubernamentales. Eso se traduce en una falta de recursos y apoyo para las personas que viven con esta enfermedad, lo que puede tener consecuencias devastadoras en sus vidas. Deseamos que este día pueda ser una herramienta útil de información, sensibilización y reivindicación y que esta difusión llegue a personas afectadas, profesionales, administraciones públicas, medios de comunicación, etc. El Ayuntamiento de Nerja quiere reafirmar su compromiso con todas las personas afectadas por esta situación y en especial con la Asociación de Mujeres Fibroasarquía, con la adhesión al manifiesto CONFES para el 12 de mayo de 2025 con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia. Los acuerdos son, primero, la adhesión al manifiesto CONFES para el 12 de mayo de 2025 con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia, la encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple y la hipersensibilidad que suscriben el alcalde y los grupos municipales firmantes. Y segundo, dar lectura del mismo en el acto institucional que se celebrará con dicho motivo.
Señoría Maldonado, imagino que el acto institucional será el día 12 sí. de mayo. El lunes 12 y seguramente 1:30, si puede ser. Bien, pues entonces para que los portavoces tomen nota de ese 13:30. De esa lectura, de ese acto institucional, 12 de mayo, 13:30. 30. Señora secretaria, 13:30 del próximo lunes, 12 de mayo, procederá el acto institucional de lectura de dicho manifiesto. ¿Alguna consideración por parte de algún portavoz? Iniciativa compartida, iniciativa institucional, que pasamos a votar de manera inmediata. Votos a favor, siendo unánime, siendo institucional, carácter unánime. Se aprueba. Se aprueba por unanimidad, 21 votos. Pues abordamos el último punto del orden del día, relativo a ruegos y preguntas. En primer lugar, como correspondería al Grupo Municipal del Partido Socialista la formulación de ruego o pregunta. Señora Gutiérrez. Nosotros estuvimos hace poco en la zona de la petanca y la Asociación de Petanca de Nerja nos solicitó algunas cosas que vemos que son importantes, y entonces queremos hacer el ruego de que tenemos constancia de que se le llevó gravilla recientemente, además, porque, bueno, lo pregunté también al servicio técnico, porque se llevó una poca y hubo una confusión, y después ya a los 2 días se le llevó la correspondiente gravilla que necesitaban, y solicitan que cuando haya lluvias o cuando haya algún fenómeno así que les altere un poco la gravilla, pues que alguien del ayuntamiento vaya a mantenerles un poco lo del tema de la gravilla y la zona para que puedan disponer del juego. Y el ruego en sí es que solicitan unos baños, unos servicios públicos en la zona, que no solo para ellos, y así lo entendí yo también, y lo hago aquí constar en el ruego, es una zona en el de paso de viandantes, de personas que van a hacer deporte amaro, es una zona de constante trasiego, y yo creo que es una zona buena para poner un servicio público. Eso sí, que se mantengan abiertos, no es como los de Torrecilla y otras zonas, sino que se mantengan abiertos para el uso y que sea un servicio más para la ciudadanía, aunque el uso más continuado lo puede hacer la petanca estando en ese sitio, porque me manifestaban que iban a la ciudad deportiva, pero no siempre estaba abierta cuando ellos están allí en campeonato o haciendo juegos. Es verdad que tienen muchas personas que van a los campeonatos o los encuentros que ellos hacen, y sería un servicio importante en aquella zona. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gutiérrez. Para atender el ruego que formula la señora Gutiérrez, concejal de Deporte, señor Marcelo Peruti. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Yo no tengo constancia de las peticiones que han hecho, se las han hecho a vosotros, a mí no me las han hecho. Yo no tengo ningún problema en que se reúnan conmigo o que me pasen las peticiones, me pasen las necesidades. Sí es verdad que el tema de la grava se puso, porque eso sí estuve en contacto con servicio operativo y se hizo, pero el tema de los servicios públicos no nos han dicho nada. Yo no tengo ningún inconveniente en reunirme con ellos y evidentemente tratar el tema para mejorar las condiciones, que es de lo que se trata y de lo que nosotros queremos. No hay ningún tipo de problema, que se reúnan conmigo o me hagan la petición. Me parece muy bien, pero tampoco cuesta trabajo llamarlo. Vale, sí, bueno, sí, me refiero. Entonces, a lo que yo me quería referir con la exposición mía es que desconocía las necesidades de lo que está comentando la señora Gutiérrez, que no hay ningún problema en que, bueno, yo lo llamo y nos ponemos en funcionamiento para mejorar la situación. Mahoma nos llama a la montaña, que reaccione la montaña y le pregunte a este colectivo cuáles son sus inquietudes, y intentamos con la mejor voluntad y disposición resolverlo. Muchísimas gracias, señora Gutiérrez. Señora Ponte, ¿algún ruego o pregunta? Sí, yo quiero hacer una pregunta referente al nuevo centro de salud. ¿Se prevé una instalación de placas fotovoltaicas o de algún otro tipo en la planta alta? Concejal de urbanismo, nos pilla. Eso es. Yo no lo recuerdo. Es que hemos estado mirando y no aparece nada, y sí que es verdad que, como hemos visto, que en las viviendas de Zurbarán hay... Vale. Perfecto, pues entonces a esa petición el concejal de urbanismo recaba información
Comprobamos el proyecto y despejamos la incógnita, ¿de acuerdo? Grupo Municipal del Partido Popular, no formula ningún ruego o pregunta. Señora secretaria, 9:33 de la mañana, damos por finalizada la sesión plenaria del día de hoy.